¿Cómo están, amados hermanos? Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico, ¿sí? Estos días pues han sido bastante cargaditos, ¿no? Pero Dios nos ha permitido aprovecharlos para seguir avanzando en el ministerio y en el estudio bíblico. Así que por ahora, en esta oportunidad, vamos a dejar ya el panorama, el trasfondo listo para que a partir de la siguiente semana comencemos ya a ahondar más en la temática de los profetas menores, ¿no? Tanto en su forma grupal y luego también de manera individual sobre cada uno de esos libros de los profetas menores, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de lo que hasta ahora hemos visto en esta introducción. Recuerda que estamos todavía en la parte introductiva, ¿ya? Entonces, ahí está el estudio de los profetas menores. Lo primero que hemos visto es esto, la agrupación de los libros de la Biblia. Aquí tenemos la agrupación del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento. No estamos revisando todavía del Nuevo Testamento porque en nuestro estudio se enfoca en los profetas menores, ¿no? Así que vamos a empezar más bien por entender un poco el contexto del Antiguo Testamento y el desarrollo de su historia, que va a ser muy importante para entender el trasfondo, ¿no? El trasfondo de los libros de los profetas menores y así también entender luego el mensaje de estos profetas, ¿sí? Así que eso es la idea primero, ¿no? Bienvenidos a aquellos que entonces están sumando, que Dios me los bendiga, comparta en sus grupos, comparta en sus redes sociales para bendecir a muchos, ¿no? Algunos lo ven por diferido, así que ahí también les dejamos los saluditos para cuando alguno vaya a ver las grabaciones. Muy bien, entonces, bueno, de aquí les deseamos ricas bendiciones y que pueda seguir edificándose en la palabra de Dios, ¿no? Que pueda seguir creciendo. Esto simplemente es una ayuda, es una herramienta, pero ¿dónde viene el desarrollo, el crecimiento, la profundidad, ¿no? En cuanto al conocimiento, en cuanto a usted como creyente y su participación en el reino de Cristo, viene ya en el estudio personal, ¿no? Con todas las herramientas que les brindamos, la dirección, las enseñanzas, usted ya toma eso y hace su estudio personal donde usted va a profundizar, va a aprender mucho más, va a retener y luego pues por supuesto va a poder enseñar a otros, ¿no? Si usted se queda solo con escuchar esto que estamos compartiendo, pues sí va a aprender o va a entender, ¿cierto? Pero no a profundidad como debiera ser, ¿no? Así que complemente el escuchar las enseñanzas con su estudio personal de las escrituras, ¿sí? Muy bien, entonces como les venía diciendo en la parte introductiva, hemos comenzado viendo la división, ya, los grupos o agrupaciones de libros, ojo, agrupaciones de libros del Antiguo Testamento, comenzando con la Torá o el Pentateuco, que tiene 5 libros, ¿no? Todos conocemos estos primeros 5 libros de la Biblia. Creo que más lo conocen como el Pentateuco, ¿no? Pero en la Biblia también lo vas a leer como la ley. Siempre que hay una referencia a la ley se refiere a estos 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Desde Génesis, luego Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Luego tenemos los libros históricos que son 12 y aquí ya estos libros históricos se han agrupado porque se basan en la historia de Israel, que justamente hay que entender bien, como ya les dije, para ver el trasfondo en la que se desarrollan los profetas, ¿no? Bueno, después hay libros poéticos o sapiensales, son libros de sabiduría, son libros de poesía, ¿no? Y que tienen bastante revelación en cuanto al reino mesiánico también. Y también se desarrollan sobre el fondo de la historia de Israel, ¿no? O sea que mientras se estaba desarrollando lo que vemos en los libros históricos, también se estaban escribiendo los libros poéticos y luego los profetas. Los profetas se van a dividir entonces también a su vez en 2 grupos, ¿no? Los 5 profetas mayores y luego 12 profetas menores. Muy bien, ahí lo hemos resaltado de amarillo porque en este estudio nos vamos a concentrar en esos 12 profetas menores, ¿sí? ¿Por qué no los mayores? Nada, simplemente es porque vamos a hacer ese orden y después vamos a estudiar otras agrupaciones también, ¿no? Muy bien. Ahora continuamos entonces con el repaso. Ahí están los profetas menores, ¿no? Profetas mayores son 5, profetas menores son 12, ¿ya? Bueno, ahora
también hemos dado un repaso a los periodos de la historia de Israel. No es lo mismo que las agrupaciones, pero lo que ya les había dicho es que nosotros vamos a entender cuáles son los libros que abarcan cada periodo, ¿sí? Los periodos de la historia de Israel simplemente es esa línea cronológica de tiempo, ¿no? Desde el nacimiento, establecimiento del pueblo de Israel, luego hasta la etapa de su restauración después del exilio, en donde terminaría el Antiguo Testamento, ¿no? Todo eso trata el Antiguo Testamento, ¿ya? Nacimiento, establecimiento del pueblo de Israel, hasta su retorno del exilio de Babilonia. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces básicamente eso sería en síntesis todo el Antiguo Testamento. Pero hay que ir entendiendo cómo se desarrollan estos periodos. Ahí tenemos el periodo de la creación. Ahora lo que voy a hacer es desmenuzar un poquito más para entender el orden de los libros de nuestra Biblia. Recuerda, por favor, que los libros de nuestra Biblia no están en orden cronológico, ¿ya? Más bien, como hemos señalado aquí al principio, han sido agrupados por su contexto, por su trasfondo, por su literatura, ¿no? O por su propósito, pero no están así como los ves en el Antiguo Testamento de tu Biblia, ¿no? Desde Génesis a Malaquías, ese no es el orden cronológico. Eso hay que entender. Así que primero entendemos los grupos de estos libros del Antiguo Testamento. Luego entendemos el periodo que sí nos cuenta la historia de manera cronológica de Israel, y ahí es donde vamos a ir encajando esos libros. Vamos a ir encajando esos libros para ver cómo se han ido desarrollando, ¿ya? Muy bien, así que ahí está. Vamos a repasar los periodos: creación, salida, conquista, jueces. ¿A qué se refiere eso? Creación, Génesis, cuando nace el pueblo de Israel, ¿no? Salida se refiere a cuando estuvo en Egipto y Dios lo libera, ya siendo ya un pueblo bastante numeroso. Luego, conquista es cuando ingresan ya a Canaán después de haber sido liberados bajo el mando de Josué. Y jueces trata pues del periodo en donde ya ellos se establecieron en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, ¿sí? Y ahí pues comenzaron a tener jueces para que uno los, los, los juzgaran, es decir, que en base a la ley de Dios sepan cómo deberían pues ellos actuar, comportarse, pero también para liberarlos cuando ellos caían en manos de sus enemigos, ¿no? Ya eso es un repaso, ya hemos explicado largo y tendido en el primer video. Si alguien no lo vio, sería interesante. Vaya a la serie en nuestra sección de videos en página Pastor Jonathan y ahí va a encontrar toda esta aclaración al detalle, ¿sí? Muy bien, continuamos con los periodos. Recuerda que son 7, ¿eh? Los periodos de la historia de Israel son 7. Ahí está el número 4, nos quedamos en los jueces. Luego vamos a el tiempo de los reyes, quinto periodo, ¿ya? Luego vamos al periodo del exilio, que ya hemos explicado. Exilio como deportación, ¿no? O como cautiverio es lo mismo. Y luego la etapa de el retorno. Ahí como mira cómo se divide la Biblia en libros preexílicos, libros exílicos y libros postexílicos, ¿no? De repente has escuchado estos términos alguna vez. A ver, perdón si de repente no han estado viendo ahí en la pantalla, me olvidé poner la diapositiva. A ver, voy a volver aquí para aquellos que no lo han visto. La etapa de la creación, número 1. La etapa de la salida, etapa número 2. Luego el periodo de la conquista. Luego el periodo de los jueces, ¿no? Ahí es donde nos hemos quedado. Cuarto, el periodo de los jueces. Luego sigue el periodo de los reyes. Luego el periodo del exilio. Y ahí es donde hay que poner atención, ¿no? Ahí es donde a veces de repente hemos escuchado algunas terminologías así, ¿no? Este libro preexílico, nosotros de repente no hemos entendido, ¿no? Este periodo, esta parte de acá es sumamente importante, ¿ya? Porque ahí es donde nuestros profetas se van a, pues, a dividir, ¿ya? Así, en esa manera, en esas características, profetas preexílicos, profetas exílicos, profetas postexílicos. Y cuando usted entiende esto, entonces ya está enterado del trasfondo, va a estar familiarizado con el contexto y va a entender también mejor el mensaje de los profetas, ¿no? Así que es algo que realmente tiene bastante importancia. Justamente por ese detalle es que a veces algunos no logran entender los profetas y algunos pues lo ven tan complejo que simplemente obvian a los profetas de su estudio de la Biblia, ¿no? Ya sea en un estudio
personal o a veces en un estudio congregacional, ¿no? Siempre he hecho las encuestas, las preguntas y nos damos cuenta de que la mayoría o casi todos los creyentes afirman que nunca en sus iglesias han llevado un estudio de los profetas menores, ¿no? Nunca han escuchado una prédica de Habacuc, de Nahum o de Sofonías, ¿no? Entonces, ni siquiera un estudio, ni siquiera una prédica o una meditación. Normalmente son libros que se dejan como que, bueno, se los obvian, se pasa de algunos libros históricos o poéticos, se pasa hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Algunos profetas menores como que son tocados por ahí en cierta manera y a veces en una manera muy devocional, pero no como lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, en cómo esto tiene una relación con la teología general de la Biblia, ¿no? Con el panorama, el tema clave de toda la Biblia y su propósito, ¿no? Entonces, esto es algo que no podemos obviar. Y yo animo aquí, de repente hay líderes, pastores, hay maestros que van a escuchar estas enseñanzas. Les animo a rápidamente llevar esto a sus iglesias, ¿sí? Y bendecir, ya sea en discipulado, ya sea en predicación. Hay que edificar al pueblo de Dios y hay que explicarles cómo esto tiene una importancia notable para después entender bien la doctrina. Por ejemplo, la doctrina de la soterología o de la escatología. Si no estudiamos bien estos profetas, nos estamos con un eslabón ahí que no, un eslabón que hace falta, que no encaja en la línea de pensamiento de la Biblia, y por eso las demás doctrinas después van a ser malentendidas y a veces tergiversadas por completo. Así que esto tiene una importancia muy, muy grande, ¿no? Muy bien. Ya está. Bueno, en esta parte de aquí, mira, los reyes. Esta parte de acá, vamos a señalarte también. Ya. Ay, perdón. Ya está. En esta parte de acá, los reyes, dice, ¿no? Ahí hemos hecho un zoom para entender un poquito cómo es que se llega al periodo del exilio, ¿no? Cómo es que los reyes y de pronto sale la etapa del exilio. Bueno, ahí le hacemos un zoom a ese quinto periodo, el periodo de los reyes, y tenemos esto, ¿no? Esto es la etapa de los reyes, ¿ya? La etapa de los reyes se va a dividir en dos, ¿ya? Hay que entender bien, Reino Unido, reino dividido. El Reino Unido duró solamente con, en este caso, tres reyes, ¿no? Tres reyes representativos, Saúl, David y Salomón. Luego la etapa del reino dividido es cuando Dios por el juicio, por su juicio, es que divide el reino en dos. Ahí tenemos el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte pasó a llamarse Israel y tenía o conformaba 10 tribus, ¿no? Y el reino del sur pasó a llamarse Judá y solamente tenía dos tribus también. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus, ya saben, conformaron el reino del norte, ¿no? Ahora, esto es lo que hay que saber, ¿no? A partir de esta historia, bueno, fueron desarrollando décadas y décadas donde pasaron muchos reyes. Entonces, el reino del norte fue conquistado por Asiria, el imperio asirio, y tiempo después, más o menos 100 años después, el reino del sur va a ser conquistado y destruido por Babilonia, ¿ya? Al mando de Nabucodonosor, que justo en ese momento asciende al trono de Babilonia, ¿ya? Ahora, ahí es donde, precisamente como ya se destruyó este último reino, el reino del sur, los sobrevivientes son llevados a Babilonia, son llevados a Babilonia, en donde va, por ejemplo, el profeta Daniel, va ahí siendo un esclavo hasta Babilonia por 70 años, ¿no? Entonces ahí es donde comienza esta etapa del exilio. ¿Ve? Fácil de entender, ¿no? En la etapa número 6, la etapa del exilio es cuando están cautivos en Babilonia por 70 años. Por eso es que a eso como le hemos conocido como el periodo del exilio o cautiverio también. También se le conoce como la deportación, ¿ya? Esto que hemos marcado acá, ¿no? Y ahí está, el reino dividido. Entonces el imperio asirio lo conquista y el reino de Babilonia conquista al reino del sur y ahí comienza entonces cautiverio, deportación o exilio, es lo mismo, ¿no? Muy bien, ahí nos hemos quedado y tendríamos que entonces que repasar ahora los periodos y qué libros corresponden a dichos periodos. Muy bien, así que vamos allá. Vamos a crear aquí una nueva página
para poder entender, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver unas cositas de aquí. Lo vamos a conservar para tomarlo como ejemplo, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces voy a hacer primero una línea de tiempo general, ¿ya? Una línea de tiempo general para poder entender bien cómo se va desarrollando este detalle, ¿ya? Ya, a ver, esta línea la vamos a poner aquí y la vamos a alargar así, ¿ya? Nuestra línea de tiempo. Y aquí vamos a ver básicamente el orden de los libros, ¿ya? El orden de los libros según los periodos de la historia de Israel. Vamos a ver. Los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Estamos hablando de la historia de Israel, que básicamente es lo que trata todo el Antiguo Testamento. Muy bien, muy bien. Esto lo voy a conservar un ratito por acá. Y ya está. Vamos a empezar entonces con el primer periodo. ¿Recuerdan cómo se llamaba el primer periodo? Se llamaba origen, ¿no? Muy bien. Origen o creación, como quieras llamarle, ¿no? Preferimos llamarle origen, quizás también nacimiento, porque cuando decimos creación, normalmente nosotros tendemos a pensar en la creación del universo, ¿no? La creación de la luna, las estrellas, el sol, etcétera. Pero en esta oportunidad que estamos estudiando el panorama de la Biblia, ¿no? Estamos apuntando a entender la teología bíblica. Esta cuestión de creación, origen o nacimiento tienes que verlo más en connotación con el pueblo de Israel, no tanto con la creación del mundo. Aunque está implícito obviamente en Génesis la creación y cómo se fue creando todo, pero date cuenta que en Génesis solamente una pequeña porción, es más el capítulo número 1 y el capítulo número 2 se dedican a la creación. Y ahí todos los demás capítulos, 48 capítulos de Génesis, ¿no? Los otros 48 capítulos, porque tienen 50, se van a dedicar básicamente a el origen, el nacimiento y establecimiento de Israel como el pueblo de Dios, ¿no? Y el pacto abrámico. Por eso que a partir de ahí hay esa clave para más adelante cuando dice soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Entonces todo tiene que ver con ese pacto de Dios con Israel. Así que en la teología bíblica más bien pensamos en eso, ¿no? No tanto en cómo se creó las estrellas, cómo se creó la luz, no tiene ese propósito la Biblia, ¿sí? Muy bien, esto vamos a colocarlo acá, espero que hayan entendido esa parte porque es muy, muy importante, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué vamos a tener acá? En el periodo del origen vamos a ubicar simplemente al libro de Génesis. Vamos a poner así. Claro, sencillo, ¿no? Hasta ahí creo que es facilito, ¿no? Todos lo entienden muy bien. Muy bien. Avanzamos en la línea del tiempo y ahora nos ubicamos en el segundo periodo. ¿Cuál es el segundo periodo? ¿Recuerdas? Primer periodo, origen, ¿sí o no? Segundo periodo, si no recuerdas, vamos a verlo acá. Ahí está, salida. Bueno, esto hemos dicho, lo podemos cambiar por origen para entender un poquito más con relación a la historia de Israel y la teología bíblica, ¿ya? Muy bien, entonces ponemos acá, segundo periodo, origen. Muy bien. Ahora, si quieres, vamos a... Ay, perdón. Me estoy equivocando. Gracias. Salida. Ahí está. Origen, salida. Muy bien. Ahora, si quieres, colocas acá el número. Si quieres, ¿no? Además depende también porque a veces en nuestras hojas pueden caber todos los periodos así. Pero en esta diapositiva que estoy realizando no van a caber todos en una sola línea. Pues que para que se entienda voy a colocar este numerito ahí. Ya depende cómo lo quieras realizar también ya en tu visual personal, ¿no? Muy bien. Entonces aquí sería el segundo periodo, ¿ya? Segundo periodo. Recuerda que en la parte de abajo estamos colocando los periodos de la historia de Israel y en la parte de arriba los libros que corresponden a ese periodo. En el origen solamente quedaría el libro de Génesis. Ahora vamos a ver otro. Muy bien. Y ahora vamos a cambiar, por supuesto, los libros porque vamos a ir avanzando en la historia. Salida. ¿Qué libros corresponderían a salida? Muy bien.
Éxodo, pero hemos dicho no solo Éxodo, no solo Éxodo, también Levítico, también Números, ¿ya? Claro. ¿Y qué más? Deuteronomio, po. ¿Ve? Fácil. Deuteronomio también pertenece, todo esto pertenece al periodo de la salida, ¿ya? Que va a tomarnos más o menos ¿cuánto? Un periodo de 40 años, ¿no? Si sumamos desde la etapa de Génesis, estaríamos ahí bordeando 430 años desde que entraron a Egipto hasta que salieron de Egipto después de las 10 plagas. Luego, más los 40 años en el desierto, más o menos estamos bordeando 470 años. Espero que no se me maree con los números, pero ahí tenemos más o menos 470 años de historia, ¿no? De historia. Ya, lo voy a poner ahí aparte por si acaso, ¿no? Para que vayamos entendiendo un poquito. ¿Está bien ahí? Ya, muy bien. Ahí está. Entonces, mira, ya hasta ahí todo fácil, ¿no? Periodo del origen, Génesis, nada más, fácil. Periodo de salida, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, fácil, ¿no? Ahora vamos a el siguiente periodo, ¿no? Ahora vamos a copiar todo esto. Ahora sería el periodo número 3, pues. Muy bien. ¿Cuál es el periodo número 3? Volvemos otra vez. Tenemos el primero es origen, segundo salida y tercero sería conquista. Muy bien. Así que vamos a escribir aquí el tercer periodo. Espero que estén anotando. ¿Ya? Sería bueno que anoten, no confíen ahí solo en sus mentes. Anoten y luego podrían repasar, ¿ya? Ya cada uno lo hará a su gusto, a su manera, cuando ya vayas a enseñar a otros también, ¿ya? Yo usé mnemotemias que cuando estudiemos en otro horario vamos a estudiar ya de aquí a una semana o 2 semanas vamos a estudiar el panorama de la Biblia, comenzando con el antiguo, luego con el nuevo. Ahí les voy a enseñar también unas mímicas que pueden usar. Hay hermanos que me han escrito diciendo, pastor, yo con eso he enseñado a mis hijos y les encanta, ya aprendieron todo el Antiguo Testamento, ¿no? Luego también recibí algunos que me dijeron, pastor, he hecho grupo de niños o en mi iglesia enseño niños, le he hecho y todos los niños han aprendido a la perfección. Si los niños pueden entender, con esa mnemotemia lo entienden todos. Todos. Ahora, cuando hacemos con cosas como esto, como con colores, como no usando de repente mnemotemias, como las mímicas, no se vaya a pensar de que esto solamente es para niños, por supuesto que no, ¿no? Hay personas que vienen pues a la fe ya a una edad muy madura, pero en Cristo son nuevos, ¿no? Son niños, son neófitos y no entienden. Entonces, incluso al adulto mayor, así de esta manera, entiende mucho mejor, ¿no? Y lo mejor es que lo va a retener y tiene herramientas también para poder luego transmitirlo a otros, ¿no? Eso es lo importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, tercer periodo, conquista. Vamos a ver qué libros corresponden a este periodo. Vamos a copiar por mientras esto acá. Fácil, ¿no? Ya lo saben ya. Muy bien. El libro de Josué. Josué. Ahí está. Ponerlo acá grande para que se vea. Nada más tenemos un solo libro, ¿ya? Esto también ya les había adelantado acá, ¿no? Periodo de la conquista, solamente Josué. Aquí no puse Génesis porque todo eso incluye el Pentateuco, los dos periodos, ¿no? Origen y salida, todo el Pentateuco, que aquí, ahí, a ver, creo que se movió un poquito. Ahí está mejor, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, vamos a verlo. Estos 430 años de historia entre el origen y la salida, ¿no? Y todavía no estamos contando ahí los años que narra Génesis desde la creación hasta Abraham, ¿no? Estamos contando solamente más o menos desde Abraham, ¿no? Desde incluso José hasta la entrada o antes de la entrada a Canaán, o sea, hay más o menos 470 años aproximadamente, puede ser más, ¿no? Un poquito más, porque no estamos considerando por ahí algunas edades, por ejemplo, de Abraham mismo, o de Isaac, ¿no? O de Jacob, ¿no? Pero sí estamos considerando más o menos desde el periodo, como dije, de que ingresan
Ingresan a Egipto. ¿Cuántos ingresaron a Egipto? Como 70 personas, ¿no? Un momentito aquí. 70 personas que ingresan a Egipto, pues. ¿Ya? A ver, un momentico, por favor. Aquí a veces la alergia me toma muy fuerte y no me quiere dejar. Ahí está. Pero no se preocupen. Muy bien. A ver, ya estamos. Ahora sí, vamos a continuar ya. Entonces le decía que desde la entrada de estas 70 personas que son descendientes de Abraham, desde la entrada de ellos a Egipto hasta que salen y luego todo el tiempo que les toma vagar en el desierto hasta estar a punto de entrar a Canaán son más o menos 470 años. Todo eso, entonces estamos conociendo ahí el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco. Desde José, digamos, ¿no? Para atrás, no estamos contando esos años, obviamente que serían muchísimos más, ¿no? Muy bien. A ver, entonces estamos en la etapa de la conquista donde ya Josué con la nueva generación ingresan a Canaán a conquistar la tierra y a repartir la tierra entre las tribus, ¿no? Todo este periodo es bueno, lo conocemos como el periodo de la conquista, ¿ya? El periodo de la conquista. Muy bien. Hasta ahí creo que está todo claro. Creo que nuestras Biblias, por lo menos hasta ahí, tienen un orden cronológico, ¿no? Todavía vemos un orden cronológico en nuestras Biblias, entonces no hay muchos problemas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a abrir aquí otra nueva diapositiva y vamos a cambiar ahora los números o no, por un momento para que vayamos estableciéndolos, ¿ya? Aquí ya sería el cuarto periodo, ¿ya? Aquí sería el quinto y aquí sería el sexto. Muy bien. ¿Cuál sería el cuarto periodo? Nuevamente, aquí está, ¿no? Cuarto periodo, la etapa de los jueces. Muy bien. Ya, como ya les comenté, la etapa de los jueces es cuando ya ellos han conquistado pues la tierra, han conquistado Canaán y ahora se han establecido ahí, pero recuerda que ahí cometieron ahí algo, un error, que es que dejaron a muchas naciones conviviendo, hicieron alianza con ellos, ¿no? Y ese fue a partir de ahí su mal, su caída y años de oscuridad en muchos periodos de su historia, ¿no? Así que ahí tenemos otros libros también, vamos a ubicarlo acá. Por supuesto, el libro de los jueces, ¿no? Pero presta atención porque hemos dicho claramente que no solamente el libro de los jueces, sino también el libro de Ruth. Así encaja Ruth, ¿te das cuenta? Cuando no entendemos esto, a veces nosotros vamos a tomar a Ruth simplemente como una historia bonita, e incluso una historia de amor para muchos, ¿no? No, qué bonito Ruth, o simplemente como un libro devocional, ¿no? De ejemplos, que, qué buen ejemplo es Ruth, qué buen ejemplo es vos, ¿no? Qué buen ejemplo ahí Noemí, entonces lo tomamos así. Pero cuando tú estudias de esta manera las escrituras, entiendes que Ruth toma una importancia notable en un aspecto teológico, ¿no? Y para la revelación de todo el panorama de la Biblia, ¿no? Entonces es muy, muy importante, ¿ya? Así que ahí vas a ver Ruth, pero con más carne, ¿sí? Alimento sólido. Y tenemos también buena parte del profeta Samuel o del libro de Primera de Samuel, ¿ya? Buena parte de Primera de Samuel también nos habla de este periodo, ¿no? De los jueces. Muy bien. Muy bien. Ahora, lo que sí hay que entender de que Ruth, por ejemplo, por darte un ejemplo, Ruth pertenece, la historia que se desarrolla en el contenido de Ruth pertenece a este periodo, ¿no? El periodo de los jueces. Pero sin embargo, Ruth no ha sido escrito en el periodo de los jueces. ¿Ya? Eso es un detalle que también tienes que entender, por favor. Estamos dando un ejemplo en Ruth. ¿Ya? Ahí está. Lo mismo va a pasar después con otro libro que te voy a mostrar. Pero a eso hay que entenderlo muy, muy bien porque cuando ya estudies el libro, por ejemplo, Ruth, lo vas a entender también mucho mejor. Ruth, la historia que se desarrolla en el contenido de Ruth, por ejemplo, la historia de Ruth, de Noemí, de Booz, eso sucede en el periodo de los jueces, por eso que ubicamos a Ruth ahí. Pero Ruth no se ha escrito en ese periodo. ¿Dónde se ha escrito Ruth o en qué periodo? En el siguiente, aquí.
Aquí es el periodo de los reyes, ¿ya? El periodo de los reyes, y ahí es donde vamos a tener bastante cuidado, ¿ya? Por lo pronto creo que voy a quitar el sexto y nos vamos a enfocar en este periodo, que lo voy a colocar para que se entienda mejor, así aquí, ¿ya? Entonces, le estaba comentando un ejemplo importantísimo para entender la Biblia, ¿ya? Es que, por ejemplo, Ruth, aquí lo estamos colocando, hermanos, en el periodo de los jueces. ¿Por qué? Porque su desarrollo, su contenido, ¿no? Básicamente trata de lo que sucedió en ese periodo de los jueces, ¿ya? Pero Ruth no se ha escrito en ese periodo, sino que Ruth se escribió ¿en qué periodo? En el periodo de los reyes. Acá. Vamos a poner acá. Perdón. Ruth. Ahí está. Ahí está. ¿Mm? En el periodo de los... Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿por qué esto cómo me ayuda a entender y interpretar bien la Biblia? Si Ruth ha sido escrito aquí en el periodo de los reyes, pero es una historia que sucede en el tiempo de los jueces, eso pues me habla del propósito del libro. Entonces, el libro no se está escribiendo en el mismo tiempo de los jueces cuando sucedió la historia. El libro se escribe años después, cuando estamos todavía en el periodo ya de los reyes. Pero ¿por qué alguien quisiera retornar al periodo de los jueces a explicarnos la historia no de todos, sino solamente de una mujer en especial, Ruth la Moabita? ¿Por qué? Porque alguien que está ya en el periodo de los reyes quiere escribir del periodo anterior, pero no de todo, sino solo de esa mujer que termina siendo redimida por un judío, un hebreo, que es Booz. ¿Mm? Entonces te das cuenta que el objetivo del autor no fue para el periodo de los jueces, su objetivo fue para el periodo de los reyes. ¿Sí me dejo entender? O sea, los lectores de Ruth eran los que habitaban en el periodo de los reyes. Y había un propósito específico con relación a la monarquía, que luego eso tiene un complemento en el Nuevo Testamento con relación a la línea de Jesús, pues, a la línea de Jesús, ¿no? Así que estamos viendo aquí un puente, ¿no? Una bisagra entre lo que sería jueces y reyes. ¿Cuál sería esa bisagra? El libro de Ruth. Ese es importantísimo. Pero no solamente es avisar ese puente para pasar del periodo de los jueces a Ruth, sino que ahí tiene un objetivo de dejar establecida una línea de descendencia. ¿Y cómo se complementa eso con la Biblia, con toda la teología bíblica? Pues con Génesis 3:15, ¿no? Desde la Torá. Génesis decía que Dios pues estaba prometiendo un redentor. Luego, con el complemento de Génesis a partir del capítulo 12, entendemos que ese redentor iba a venir de una línea hebrea, judía, y no solamente iba a ser un redentor en el sentido ¿cómo se llama?, de propiciación, de ofrenda, de sacrificio, sino que también en sentido de reino. Por eso que la palabra redentor en el Antiguo Testamento tenía esa connotación, ¿no? Alguien que, por ejemplo, podía librarte de la esclavitud, pero también alguien que podía darte una heredad. Así se entendía, es un redentor, ¿no? Entonces, ¿cómo se complementa eso con la Biblia? Porque Génesis me dice que ese redentor no solamente va a liberarnos de una esclavitud o de la maldición del pecado, sino que también va a ser un rey que nos va a dar una herencia, una heredad. Y el libro de Ruth se complementa tremendamente para poder entender eso en el desarrollo general de la Biblia. Y claramente vemos que el plan de Dios es a través de un pueblo y una línea de descendencia específica de ese pueblo, la tribu de Judá. Y eso es lo que Ruth quiere aportar. Y es que la descendencia de Jesús sí era legal, ¿no? Sí era, como dice, cuando es genuina, o sea, Cristo sí es el descendiente legítimo, de una línea legítima al trono, ¿no? Y bueno, cuando tú abres tu Biblia en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ábrelo en Mateo capítulo 1, si quieres vaya ahí un momento para que veas la importancia. Y qué diferente es estudiar la Biblia así, con la teología bíblica. Es muy diferente. Dicho sea de paso, ya les dije que tenemos un seminario de 3 días de teología bíblica, ¿ya? A ver, vamos abriendo Mateo capítulo 1,
no se vaya a olvidar, tenemos este seminario importantísimo de teología bíblica. ¿Cuándo? 3 de septiembre al 5 de septiembre, ¿ya? Ahí en los comentarios podemos dejarte ahí el link para que puedas registrarte en este seminario importantísimo para entender la teología bíblica. No vamos a hablar de teología sistemática ni de ninguna otra teología, aunque vamos a una referencia para que entiendas las diferencias, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en la teología bíblica. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿ya vieron sus Biblias? Mateo capítulo 1, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ver, por ejemplo, en el verso 5, ¿ya? En el verso 5. ¿Lo tienen? Dice, Salmón no es un pescado, sino así es su nombre, ¿no? Salmón engendró de Rahab. Ahora, ¿a qué te suena ese nombre de Rahab? ¿Mm? Míralo ahí con atención. ¿A qué te suena ese nombre de Rahab? Periodo de qué? La conquista. Ahí está, periodo de la conquista. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz, ahí está, engendró de Ruth a Obed. ¿Qué periodo sería eso? Jueces, el periodo de los jueces. Y dice, Obed a Isaí, Obed a Isaí, y luego verso 6, Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Ah, ya, tenemos 3 periodos de la historia bíblica, ¿no? 3 periodos. El primer periodo, el periodo de la conquista. Salmón engendró de Raad a Boz, porque Raad, ¿quién fue? Pues la mujer habitante en la toma después de Jericó. Cuando Josué entró, tomó la ciudad y Raab se salvó con su familia, ¿no? Todos sabemos esa historia. Ahí está, en la línea de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Raad se casó con Salmón. Entonces Salmón engendró de Raad a Booz. Y ahí es donde encontramos la causa por la que este escritor, ¿no? Que estaba en el periodo de los reyes, quiso regresar al periodo de los jueces para encontrar la historia de quién, de Booz, pues, y de Ruth, ¿no? Porque había una línea importante que hay que conservar. Esto es la teología bíblica. Entonces dice, Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Qué periodo sería ese? Periodo de los jueces, pues, ¿no? Por eso que aunque Ruth se escribe en el periodo de los reyes, en realidad su historia tiene lugar en el periodo de los jueces. Luego dice, y Obed, ¿a quién? A Isaí. ¿Quién es Isaí? Ya lo conocemos, pues, el padre de David, pues, y sus hermanos, ¿no? Obed engendra a Isaí. ¿Qué tenemos ahí? Que Rug entonces es la abuelita de David. Interesante, ¿no? Ruth es la abuelita de el rey David. Entonces dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. ¿Qué tenemos? Tenemos la etapa de los reyes, ¿ves? La monarquía. 3 etapas ahí que están solamente en 2 versículos, ¿no? Incluso en un versículo, el verso 5. Pero el verso 6 lo complementa, ¿ya? Ahora, muchos van a las genealogías y se centran básicamente en la historia de personajes de manera individual y devocional, lo cual no está mal, pero, hermanos, quieres más profundidad, quieres riqueza, quieres crecimiento, tienes que verlo con más bien la teología bíblica, ¿no? El panorama de toda la escritura y cómo está eso aportando al reino de Dios, que es el tema central de toda la Biblia, ¿ya? Muy bien, a ver, qué hermoso esto que estamos viendo en Mateo 1, ¿ah? Para los que recién o no han escuchado. Mateo 1, verso 5, verso 6. Ahí está la hilación en esto que nosotros estamos viendo aquí y que les estoy mostrando, ¿no? Cómo es que Ruth, solamente estoy tomando el ejemplo de un libro, es Ruth. Imagínate, hermano, examinar cada libro, ¿no? Por causa del tiempo no lo podemos hacer, pero para que veas qué rico es, ¿no? La palabra de Dios, qué rico es aprender así con la teología bíblica, y así uno entiende mucho mejor, crece, hermano, se prepara. Bueno, entonces, cositas como esta ni siquiera te la explican en un seminario bíblico, ¿ah? En un seminario teológico. Son cosas que uno, hermanos, tiene que aprender con la ayuda del Señor, ¿no? Y maestros espirituales a ir profundizando cada vez más, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos Ruth, se escribe en los reyes, pero nos cuenta la historia cuando sucede en la etapa de los jueces. ¿Por qué? Porque hay esa bisagra y también ese complemento a la teología general de la Biblia, la descendencia a Cristo y el reino de Dios, ¿no? Ahora, abre tu Biblia en Ruth, vamos a Ruth capítulo 4, ¿ya? Hemos visto Mateo capítulo 1, ¿no? Versos 5 y verso 6. Ahora vamos a Ruth capítulo 4. Y este es el objetivo del libro de Ruth. No es contarte pues una novela, ¿no? Muchos miran a Ruth como una novela. Ay, qué bonito, ¿no? Ay, la mujer virtuosa,
que luego fue redimida, qué bonita historia de amor, ¿no? Él se casó, le redimió, claro, es una bonita historia, ¿no? Pero no se ha escrito solamente para contarnos una historia bonita de amor, de romance, no, no, no. El propósito en realidad de Ruth lo vas a encontrar hasta el capítulo 4 hasta el final de Ruth. Vamos a ver ahí. A ver, vamos hasta los versos. Ahí está. Ajá. Verso 16. Dice, y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Qué interesante es esto, ¿no? ¿Por qué no dicen le ha nacido un hijo a Ruth? Le ha nacido un hijo a Noemí. Ah, hay cositas que ahorita no lo voy a explicar. Ya cuando estudiamos Ruth ahí vas a ver todos esos detalles, ¿ya? Y lo llamaron Obed. Ahí está. El hijo de Ruth, ¿quién es? Obed. Obed después es el hijo de quién? De Isaí. Vamos a verlo. Obed. Este es padre de qué? De Isaí. Y dice, padre de David. Wow. Así que ahí estamos viendo el objetivo. El objetivo del autor está en la etapa de los reyes y escribe una historia que sucede en los jueces con un fin objetivo de llevarnos a esta ascendencia, a este linaje real que es legítimo para con David, pues. Y al fin y al cabo David que va a ser la línea legítima para el reinado de Cristo. ¿Ve? Entonces dice ahí, verso 18, estas son las generaciones, dice, de Fares. Fares engendró a Gesrón, Gesrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahí está, la última palabra del libro de Ruth es David. Ese es el objetivo de Ruth. Qué hermoso entonces es estudiar los libros de la Biblia según los periodos, según su orden cronológico, según sus objetivos primarios. Esto va a ser sumamente importante y así vamos a dar a estudiar también los profetas menores. ¿Cree usted que va a entender mucho mejor? Está en lo correcto. Está en lo correcto, ¿no? Así que mira, aquí de esto pues es que se saca la línea de ascendencia y luego esto es lo que se cita en el libro de Mateo, la genealogía de Mateo, ¿no? La genealogía de Jesús. Si no lo sabías, de repente piensas que Mateo lo inventó. No, todo eso está en los registros del Antiguo Testamento, ¿no? Algunos incluso ni sabían que en Ruth había una genealogía ahí. ¿Y cómo encaja eso con los otros libros o con la teología bíblica? ¿No? ¿Por qué? Porque se quedaron solamente, tuvo un hijo, qué bonito, y ya está. ¿No? Pensaron que la historia se trataba de algo romántico. Y algunos de repente recién se darán cuenta, oye, ¿verdad? Acá hay una genealogía real para la ascendencia al trono de Israel. Así que eso es sumamente importante, ¿ya? Muy bien, así que mira, por eso esa importancia de entender los periodos, ¿no? Y el trasfondo de cada libro. Muy bien. Muy bien. Ahora, estamos en el cuarto periodo todavía, solamente estaba explicándoles ese detalle. ¿Cuántos años va a abarcar más o menos este periodo de los jueces? 300, que ya en la semana pasada les expliqué todo el detalle, esa época que conocemos como la época oscura, ¿no? Periodo de oscuridad, periodo de apostasía. Muy bien, así que ahí ubicamos en nuestras Biblias a jueces, Ruth y 1 Samuel, pero con ese entendimiento, ¿no? Con ese entendimiento de en qué periodo se ha escrito, pero de qué periodo trata, ¿ya? Muy, así que Ruth sería la bisagra entre el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Si hasta aquí ha entendido, por favor déjeme en los comentarios porque es importante que usted nos vaya señalando a ver cómo va aprendiendo, entendiendo, si está siendo de ayuda también este estudio, este curso, ¿sí? Saludos a Mayela Blanco, gracias hermana por su comentario, Santiago Alegría también, bendiciones. Vamos a saludar también a Efraín Aguilar, bendiciones, Imelda Cantú, a Arielito Galo, Rebeca Quintana también, María Nubia, bendiciones, Josué Taipe, Denis Arixa, Miriam Soto, bendiciones, gracias dice por a Dios, a usted por su esfuerzo para enseñar la palabra de Dios, amén, gracias hermana también, Eloy Trinidad, bendiciones, Janet Hernández, Eric Moyo también, buenos estudios pastor, gracias, amén, bendiciones, entonces continuamos ya. Vamos a continuar.
Estamos ahora, hermanos, en el periodo de los jueces, ¿sí? Ahí están los libros. Y vamos a pasar al periodo de los reyes. Y aquí hay que señalar dos aspectos. Voy a poner aquí una línea, ¿ya? Para poder entender bien, ¿ya? Voy a dejarlo así para poder entender bien este detalle de acá, ¿ya? Recuerda que el periodo de los reyes se ha dividido en ¿cuánto? En dos, pues. Por eso que es necesario señalar un poquito esto y te voy a mostrar más o menos por qué los libros, incluso algunos, incluso parece que se repiten, ¿no? Pero porque es importante estudiarlos, aunque parece que se estuviesen repitiendo. Algunos dicen, a ver, yo ya leí 1 Samuel, segunda de Samuel, ¿para qué voy a leer Reyes, ¿no? ¿Para qué voy a leer Reyes? O para qué, si ya leí Reyes, ¿para qué voy a leer Crónicas? Es lo mismo, no, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Primero lo que voy a hacer es colocarte a primera y segunda de Reyes acá. ¿Por qué? Primera y segunda de Reyes, en forma general. Porque estos libros, primero y segundo de Reyes, vamos a poner acá, ya. Y claro, lo correcto es decir primero, no primera. Primero, ¿por qué? Porque hablamos de libros. Así que el libro primero, primero, segundo. Cuando son epístolas sí decimos primera, ¿no? Porque es en forma femenina, ¿no? Es primera carta, primera epístola. Aquí sería primero de Reyes, primero o segundo de Reyes. Primero de Reyes, segundo de Reyes. ¿Por qué lo colocamos aquí? Porque primero y segundo de Reyes se concentra en ambos reinos. Ahora vamos a volver acá. A ver, ajá, recuerda, se había dividido en reino del norte, reino del sur, ¿no? Ahí está, reino del norte, reino del sur. Así que eso vamos a colocarlo aquí para que vayas entendiendo. Acá, ahí está. Primero y segundo de Reyes se concentra en los dos reinos. Por eso que lo colocamos ahí para que tengas un mayor entendimiento en tu estudio personal, ¿ya? Muy bien. Pero hay reyes, o hay libros, perdón, que se van a enfocar en un reino, porque recuerda que tenemos el reino dividido, ¿no? Y bueno, segundo de Samuel, por ejemplo, que nos va dando cómo se va pasando de la etapa de los jueces a la etapa de reyes, vamos a colocarlo acá. A ver, ya esto de acá, vamos a usarlo acá. Espero que lo puedan apreciar acá. Segundo de Samuel. Muy bien. Si lo ven, ¿no? Vamos a ver si funciona con otro, no, otro colorcito, ¿ya? Para que resalte mejor. Muy bien. Ahí está, segundo de Samuel, ¿no? Ahí vamos a ubicar a los siguientes libros para que notes. Amós, ¿ya? Amós. Luego Oseas, ¿ya? Luego Jonás y Nahum. Ahí está. Jonás, Nahum al final. Entonces, segundo de Samuel, Amós, Oseas, Jonás y Nahum. Muy bien. Y de estos últimos profetas hay que entender algo especial, ¿ya? Entonces, muy importante, no podemos pasarlo por alto, es sumamente importante. Estos dos de acá voy a señalarte, ¿ya? De otro, ajá. Estos últimos libros que te estoy colocando bueno, todo esto se van a concentrar en el Reino del Norte, ¿no? El periodo del Reino del Norte, que recuerda que van a ser luego destruidos por Asiria, ¿ya? Pero este profeta Jonás y este profeta Nahum tienen un mensaje en su contenido que tiene que ver justamente sobre Asiria, ¿ya? Vamos a ver acá, Asiria. O sea, el contenido, el mensaje se enfoca principalmente, más que nada, en Asiria. O sea, es como que tú tendrías que entender a los destinatarios, a los receptores, como los asirios. Su capital, ¿recuerdas cuál era la capital? Nínive, pues. Así es, creo que más conocemos como esto, ¿no? Por las lecturas o por las enseñanzas que hemos tenido. Nínive, ahí está, la capital de Asiria.
Entonces son profetas que escriben más que nada a estos pueblos. O sea, tenemos profetas en la Biblia que no le hablan a Israel primariamente. Algunos le van a hablar a gentiles, a paganos, como en el caso de Jonás y Nahum. ¿Ya? Esperemos que podamos entender bien este detalle. Tanto Jonás como Nahum se dirigen a Nínive. ¿Ya? El mensaje de Jonás era Nínive, eso está claro, pero muchos no han entendido todavía que Nahum también le escribe a Nínive, pero después de 100 años. O sea, Nahum ejerce su ministerio más o menos 100 años después de Jonás. Y hay un contraste ahí que luego también hay que entender en la doctrina bíblica. Porque con Jonás, el pueblo de Nínive, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se arrepiente, ¿sí o no? 100 años después, el pueblo de Nínive vuelve a ser pecaminoso, perverso, impío. Y con Nahum, el pueblo de Nínive no se arrepiente. Y qué interesante porque ahí Nahum no es enviado en una ballena a ir a predicarle, ¿no? Porque Dios obra de acuerdo a su presciencia. Más bien Nahum escribe juicio contra Nínive y Dios termina por destruir a este imperio, ¿no? Termina por destruir esta ciudad de Nínive, ¿ve? Así que hay un complemento tanto de la misericordia, pero también de la justicia, que es un tema clave, fundamental en toda la teología bíblica, ¿eh? Así que aquellos que van a llevar el seminario ya están también entendiendo un poco más, ¿no? Un poco más de la teología bíblica, o un poquito por adelantado, ¿sí? Y ahí en el seminario lo van a extender plenamente todavía, ¿no? Muy bien. Así que date cuenta, segundo Samuel, Amós, Oseas se concentran en el reino del norte, pero Jonás y Nahum escriben a Asiria y Nínive, pero de todas maneras eso tiene relación con el reino del norte. Muy bien. Creo que hasta ahí las cosas están claras, ¿no? Espero que sí. Muy bien. Ahora vamos a los otros libros que se van a basar más que nada en el reino del sur, ¿ya? Así que vamos a poner esto acá. Ahí está. Siguiente libro, Joel. Ahí está. Reino del Sur. Recuerda que el Reino del Sur sobrevivió por lo menos un siglo más después del Reino del Norte. ¿Ah? Es importante entender eso para que entiendas bien el contenido o el mensaje de los profetas. ¿Ya? Joel se concentra en el Reino del Sur. Luego tenemos a Isaías, que también se concentra ahí y ejerce su ministerio también en esa etapa. Luego tenemos Miqueas, luego tenemos Sofonías, ¿ya? Tenemos también Habacuc, aunque esto lo voy a colocar creo, un poquito más acá. Mira, ahora si vas comparando de repente con tu Biblia, te das cuenta que ya el orden ya no es cronológico, ¿no? En nuestra línea de tiempo ya no se ubica tal y como lo vemos en nuestra Biblia, ¿no? ¿Ve? Por eso es importante este detalle, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar a Habacuc, que algunos cuando escuchan esa palabra Habacuc ni saben que es un profeta de la Biblia, ¿no? Ni saben que hay un libro que se llama así. Interesante, ¿no? Habacuc. ¿Qué significa Habacuc? Ya, cuando lo estudiamos mejor voy a decir todos esos detalles, ¿ya? Habacuc. Y también aquí tenemos otro profeta, Abdías, profeta importante, ¿ya? Abdías. Ahora, así como Jonás y Nahum le daban un mensaje a un pueblo pagano, básicamente, o primariamente, que es Asiria, su capital Nínive, en este caso, Abdías va a ser lo mismo, ¿ya? Pero con un pueblo diferente. Vamos a colocarlo acá. ¿Cuál sería el pueblo? ¿Alguien sabe? A ver, mientras vamos haciendo, si alguien sabe, colóquelo nomás. ¿Cómo no? A ver, mejor esto de acá. Ahora sí. Abdías tiene un mensaje para un pueblo diferente a Israel también. ¿Cuál sería ese pueblo? A ver, no veo comentarios, ¿ah? ¿Cuál sería ese pueblo? Ah, ya, vamos a decirlo acá. Ahí está. Y fácil, ¿no? Vas al libro y ahí ves. Fácil, ¿ya? El pueblo de Edom, pues. Edom, de donde vienen la palabra edomitas, pues. ¿Ya? Los edomitas, ¿eh? Entonces ya cuando vamos a estudiar estos libros al detalle, vas a aprender mucho también de historia, pues, ¿no? De los pueblos, de líneas, de ascendencias, todo eso es bonito, así vas a entender mucho mejor, pues,
la Biblia, cositas que a veces de repente no nos enseñan en nuestro discipulado, no nos adiestran, ¿no? En nuestras congregaciones y a Dios gracias que nos da la oportunidad de compartir gratuitamente, ¿no? Con todos aquellos que quieran aprender las escrituras, ¿sí? Entonces, Agdías, así como Jonás y Nahum, van a dar su mensaje primariamente a Siria, que son paganos, Agdías hace lo mismo con el pueblo de Edom. Ahora, la diferencia de Asiria es que Asiria sí es pagano pagano. Edom sí tiene una familiaridad con Israel, aunque no son los judíos netamente hebreos directamente, pero sí tienen una familiaridad. ¿Por qué? Lo vamos a ver cuando estudiemos. Ya, no lo voy a decir ahorita, no quiero empaparles simplemente de muchos datos. No, se los voy a decir ya cuando vayamos a ver esos libros, ya todos esos detalles vamos a ir informándoles poquito a poquito y vas a entender. Edom también tiene una familiaridad con Israel. Es una especie así como de primos, digamos, ¿no? Una especie así como de primos o hermanos también lejanos, ¿no? Entonces Dios va a ser muy severo con este pueblo, de donde vamos a ver aquí, viene también una palabrita que de repente vas a reconocer, ¿ya? Su capital, Petra, ¿ya? Ahí está, Petra. ¿Qué, pastor? ¿Y esa maravilla del mundo hoy, Petra? Sí, tiene que ver mucho. Claro, y luego lo que vamos a ver en Apocalipsis tiene que ver también. Tiene que ver mucho. Por eso te digo, ¿no? Si no estudias los profetas, hermano, hermana, no vas a entender ni los evangelios, ni los hechos, ¿no? Ni la escatología ahí del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no vas a entender Apocalipsis, pues. Y ahí la importancia, ¿no? De no saber estas cositas. ¿Ah? Ahí está Petra, y sí, y tiene que ver con la roca, esa ciudad sentada en la roca, ¿ya? Que hoy, ¿qué vemos? Ruinas nada más, ¿no? En una de las maravillas del mundo, Petra, ¿ya? Así que vamos a aprender muchísimo, date cuenta. ¿Cuántos ya están con ganas de aprender, eh? A ver, ¿cuántos ya dicen, sí, sí, esto, el Señor me va a bendecir mucho con este estudio, estoy muy deseoso de aprender, voy a poner diligencia, qué bueno, ¿no? Muy bien. Ahora hay algo más que agregar ahí, algo más, algo importante. Aquí tenemos ya, mira, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes. Y nos falta algo. ¿Qué nos falta? A ver, díganlo. ¿Ah? ¿Qué nos falta? Muy bien. Ahí está, algunos ya están adivinando, ¿ah? Claro, pues, segunda de, primero y segundo, perdón, primero y segundo de Crónicas, pues. Ahora, ¿por qué vamos a colocarlo acá? Primero y segundo de Crónicas. ¿Por qué lo está colocando ahí, pastor? Porque primero y segundo de Reyes, te das cuenta que lo he colocado a los dos, ¿no? Reino del Norte y Reino del Sur. Sí, pero primero y segundo de Crónicas se va a concentrar en el Reino del Sur. ¿Ve? Importante esa diferencia. ¿Ah? No vayas a pensar, esto ya lo he leído, es lo mismo, la misma historia. No, entiende el enfoque, entiende el énfasis, los objetivos iniciales y sus complementos. No, no vayas a pensar que si ya leíste Reyes ya no tienes que leer Crónicas. ¿Ah? ¿Cuántos han hecho eso? A ver, levante su mano. ¿Ve? ¿Cuántos pecadores, no? Sí, pastor, yo me salté Crónicas, ya pensé que era aburrido, pensé que era lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Bueno, entonces primero y segunda de Crónicas se va a concentrar en el Reino del Sur, pero hay algo más para tus datos, ¿ya? No te vayas a ir ahí sin escribir, ¿ya? Hay algo más, muy importante, que primero, mira, aquí va a pasar lo mismo que pasó con Ruth. Ruth nos habla del periodo de los jueces, ¿sí o no? Ya les expliqué. Pero ¿en qué periodo fue escrito? En el periodo de los reyes. Y ya entendimos su importancia en la teología, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con primero y segundo de Crónicas, que se va a concentrar en este periodo de los reyes, ¿ya? En el periodo de los reyes, y se va a enfocar en el Reino del Sur, pero ¿en qué periodo realmente fue escrito primero y segundo de Crónicas? Ahí está, pues. Ahí están los detalles, ¿no? Fue escrito, hermanos, en el séptimo periodo. No en el quinto, no en el sexto, sino en el séptimo periodo. O sea, ya en el periodo del retorno, después del exilio. Entonces, el objetivo de primero y segunda de Crónicas es totalmente diferente y es para un público que pertenece al periodo del retorno. O sea, no es para la gente misma de cuando sucedían las historias de primero y segunda de Crónicas. ¿Ya? Es más, en la Biblia hebrea, primero y segunda de Crónicas es un solo libro. No, en nosotros nos hemos dividido así, ¿no? Primero y segundo, pero en realidad es solo Crónicas. ¿Ya? Ahora, todavía más, si quieres más datos, ¿cuánto le gustan los datos? En realidad,
vamos a ver, Crónicas, que para nosotros sería dos, ¿no? Primera y segunda de Crónicas, con Esdras y con Nehemías, hermano, es un solo libro. ¿Mm? En nuestras Biblias sería eso, ¿cuánto? 4 libros. En realidad es un solo libro. Estos pertenecen a qué periodo? Fácil, pues. Si Crónicas es un solo libro con Esdras y Nehemías, y Esdras y Nehemías son del periodo posexílico, o sea, del tiempo del retorno, obviamente Segunda de Crónicas también se escribe, Primera y Segunda de Crónicas se escribe en ese periodo. Además, si hablamos de fechas, cronológicamente hablando, Segunda de Crónicas tendría que estar al final de nuestro Antiguo Testamento. Ah, si hablamos, por ejemplo, de las fechas de cuándo se escribieron, en realidad en nuestras Biblias, el último libro no sería Malaquías, sería Segunda de Crónicas. Qué interesante, ¿no? Y eso cómo me aporta la teología, nuevamente, ¿no? Nuevamente, me aporta mucho, porque ahí se está buscando, recuerda que han pasado el periodo del exilio, y después del periodo del exilio, pues muchos han muerto. Se están buscando también restituir a las 12 tribus, ¿no? Están buscando todo eso. ¿Ya? Están en una etapa de restauración. Así que hay un volver a la historia desde el inicio, ¿no? Con David y todo eso, con la bisagra de Ruc, date cuenta. Y para ir cimentando toda esa línea, toda esa ascendencia hasta su etapa de restauración, y que por supuesto va a aportar mucho a la teología bíblica en general después. Ya no les doy tantos detalles porque por causa del tiempo, pero lo vamos a ir a entender mucho mejor después, ¿no? Así que date cuenta, primero, segunda de Crónicas, un solo libro, una sola fuente con Esdras y Nehemías, ¿no? Es un dato nada más para que tengas en consideración y puedas entender mucho mejor la Biblia después. Muy bien, hasta aquí espero que ya se hayan ordenado. Estamos en el periodo de los reyes, hasta aquí. Esto era lo más complejito, creo, ¿no? Pero después ya, otra vez, es como ir ascendiendo una montaña. Mientras va subiendo, se hace más difícil. Una vez que ya llegas, ya va descendiendo, ¿no? Ya se hace un poquito otra vez más fácil, ¿ya? Así que si hasta aquí has entendido, hermano, ya tienes un 90%, ¿no? De toda la comprensión. Muy bien, así que ahí tienes los libros en el periodo de los reyes. Mira, en el periodo de los reyes es donde más libros tenemos escritos, ¿no? Muy bien. Esto lo voy a quitar aquí para que no te me confundas, solamente era un dato, ¿ya? Y pasamos a lo siguiente, para ya terminar, ¿sí? Lamentablemente, ¿no? Siempre tenemos que terminar. Muy bien, vamos a borrar esto de acá. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos aquí, perdón, el periodo, voy a volver un poquito acá. Ahí está. El periodo de los jueces duraba 300 años. ¿Cuánto duraría el periodo de los reyes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe o nadie sabe? Ay, perdón, tenía que copiarlo, ¿no? Ajá. ¿Cuánto duraba el periodo de los reyes? Fácil, pues. Solamente súmale una cifra más. 400 años. ¿Ya? 400 años. Donde hubieron muchos reyes, ya te daremos por allá una información. Algunos impíos en su mayoría, impíos, ¿no? Del norte, todos impíos, ¿no? Del sur, impíos, pero algunos justos, algunos que amaron a Dios, incluso hicieron grandes avivamientos en el pueblo de Judá, ¿no? Muy bien, bonita la historia. Y a la par que se desarrollan esos reyes, también se están desarrollando ¿qué? Los profetas, pues. O sea, los profetas, por eso te digo, ¿no? Son escritos en estos periodos, ¿ves? En el periodo de los reyes, ¿no? Pero no todos los profetas. Hay profetas que o mejor dicho, dan sus ministerios y sus escritos después del periodo de los reyes, ¿no? Vamos a ver eso a continuación, ¿ya? Aquí estamos. Entonces pasamos esto sería el sexto periodo y esto sería el séptimo periodo, ¿ya? No se los puse los 7 así en toda una línea porque no iban a ver, no se iba a ver muy chiquitito, ¿ya? Por eso lo estoy dividiendo así, ¿ya? No vayas a pensar, pastor, porque no lo pone todo completo, ¿ya? Ya sabemos. Bueno, vamos a ir borrando esto de acá para que nos deje escribir, ¿no? Ya. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver, esto de acá lo voy a eliminar, ya. Ahora sí. ¿Cómo se llama el sexto periodo? Y ya salimos del quinto que era los reyes. El sexto periodo es el exilio, pues. Exilio, como ya les dije, es lo mismo que
deportación o cautiverio, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Y hemos dicho que esta etapa es el más importante para que puedas entender toda la Biblia, ¿no? Con su teología. Muy importante, por eso que lo resaltamos de amarillo, ¿ya? A partir de este periodo es que nuestra Biblia se va a dividir en libros preexílicos, o sea, antes del exilio, los que vemos aquí. Estos serían libros preexílicos, pues, ¿ya? Para que te vaya acompañando este entendimiento, vamos a poner acá, ¿ya? Libros preexílicos. Un momento, sílico, muy bien. Vamos a... Ahí está. Libros preexílicos, pues. Para que vayas desde un poquito, ¿no? Entonces, antes del exilio, todo eso se denomina libros preexílicos. Ahí está. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente. Y a partir de aquí, ¿qué tenemos en este periodo? Durante el exilio. Ya no se llamarían preexílicos, pues. ¿Cómo se llamarían? Exílicos nomás, pues. Libros exílicos. Porque se escribieron durante el exilio. Exilio, cautiverio o deportación. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué libros se han escrito en este periodo número 6, pastor? Ya, vamos a ver eso, ¿ya? Primer libro, Jeremías. Primer libro, Jeremías. ¿Sí? Estamos acabando, ya estamos en unos esquemas computarizados de todo esto, hermano. Muy pronto saldrán a la luz también, ¿ya? Primer profeta, entonces Jeremías. Luego, Lamentaciones. Lamentaciones. Hay que entender algo ahí, ¿no? Lamentaciones no es un libro tanto profético, es un libro poético, ¿eh? Es un libro poético. Pero ¿por qué está aquí dentro de los profetas, ¿no? Porque lo ligan a Jeremías. Jeremías como el profeta mayor y su escrito es Lamentaciones, entonces Lamentaciones se lo liga a Jeremías, ¿no? Porque si hubiese sido agrupado en este caso por su literatura, Lamentaciones tendría que estar en los libros poéticos, serían 6, ¿no? No, en este caso se le liga al profeta Jeremías, ¿no? Y además es como una continuación del profeta Jeremías, porque Jeremías nos cuenta hasta la destrucción de Jerusalén, ¿no? Por el reino de Babilonia, y Lamentaciones que nos cuenta pues los lamentos, justamente por eso se llama lamentaciones, es una endecha, ¿no? Cuando ya la ciudad había sido derribada, quemada, arrasada y todo eso, ¿no? Muy bien. Así que ahí termina el ministerio del profeta Jeremías y ahora comenzaría el ministerio del profeta ¿qué? Daniel. Así que colocamos ahí ya el ministerio del profeta Daniel, que va a ser su ministerio durante los 70 años. Aquí no se vaya a confundir, no es 300. Ya les dije, ¿no? ¿Cuánto es? 70 años, el periodo del exilio, ¿ya? 70 añitos. Y en 70 añitos, por lo menos 4 generaciones. Y Daniel ahí va a ejercer su ministerio justamente bajo 4 imperios, por lo menos, ¿no? O 4 reyes, ¿ya? 4 reyes. Ahí tenemos entonces, mientras está desarrollando esa historia de Israel, en la historia universal está pasando el reino de Asiria, luego el reino de Babilonia, y ahí es donde cuando están en el reino de Babilonia es que Daniel profetiza, recuerda desde el capítulo 2 de Daniel, los siguientes reinos: Babilonia, Medos Persas, Grecia, Roma y el Anticristo. Ah, así que ahí vas a comprender la teología bíblica, pues. Muy bien. Así que te lo voy a poner aquí también. Esto de aquí va a bajar para aquí, libros exílicos. Si los ven, ¿no? Muy bien. Ahí me hago para el costadito. Ahí está. Si lo ven, ¿no? Muy bien. Ahora, acá en la parte de arriba te voy a escribir ese dato que te acabo de dar, ¿ya? Para que lo consideres. ¿Sí? Porque esta línea, nos estamos viendo ahí la historia de qué, de Israel, ¿sí o no? La historia de Israel. Pero al mismo tiempo sucede una historia universal, ¿ya? Y en esa historia universal, pues se están llevando a cabo reinos y hasta el profeta Daniel, algunos de esos reinos todavía eran futuro, pero en la historia universal se han cumplido, mira, y eso aporta a la teología bíblica en general, ¿ya? Muy bien, ahí está. Vamos a colocar entonces acá. ¿Qué imperios tenemos? A ver, ustedes me dictan, ¿ya? Primer imperio que hemos visto entonces, que pertenece al periodo anterior, Asiria. Luego surge el imperio
babilónico, pues, ¿no? Entonces ponemos Babilonia. Ahora, mira, ahí es donde voy a colocarlo un poquito más allá, así, ¿ya? Si lo colocaría bien, de repente estaría así, pero no lo vas a leer, ¿no? Entonces ahí sería más o menos. Pero lo coloco así para que lo puedas leer ahí en la pantalla, ¿ya? Porque a partir de aquí del imperio babilónico es que Daniel ya ejerce su ministerio, ¿no? Bajo este imperio, en donde en Daniel 2 el sueño pues de Nabucodonosor revela en esa estatua de cuerda donde tenía la cabeza de oro, luego los pechos de plata, luego los muslos de bronce, ¿ya? Y luego las piernas de hierro y los pies de hierro y en parte de hierro con barro, ¿no? Esa estatua y después las otras cositas que vamos a ver en el desarrollo de Daniel revelan los imperios que iban a venir después. La cabeza que era Babilonia, pues. Nabucodonosor, su representante, ¿no? Y bueno, a partir de ahí que viene los medos persas. Después que viene los griegos, o si quieres poner ahí Imperio de Grecia. Y luego que viene Imperio de Roma. Ya. Y así ya pasamos al trasfondo del Nuevo Testamento. Pues cuando abres tu Biblia en Mateo, ya están bajo el Imperio Romano. ¿Ya? Ya están bajo el Imperio Romano. Daniel profetiza justamente las subidas y caídas de esos imperios, desde Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma, y falta algo más que Daniel también profetizó ahí, que todavía no se ha cumplido, el anticristo, pues, ¿ya? El reino del anticristo, que también Daniel profetiza, ¿no? Muchísimo, pero obviamente no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque estamos entre la etapa, pues, esa etapa de gracia, ¿no? Esa etapa de gracia, pero ya después hablaremos de esos temas, ¿no? Muy bien, así que ahí tenemos en el periodo exílico a Jeremías, Lamentaciones y Daniel. Espero que estén comprendiendo, déjenmelo por favor en los comentarios, es importante, ¿no? Sus impresiones, cómo van entendiendo, todo eso es muy importante, ¿ya? Y también tenemos otro profeta acá, un profeta más. Tenemos a Ezequiel. Ahí está, Ezequiel. Muy bien. Así que tenemos ahí solamente 4 libros para el periodo exilio. ¿Ves? Ya la cosa va haciéndose más suave otra vez, no tan compleja, ¿no? Jeremías, Lamentaciones, Daniel y Ezequiel. Muy bien. A ver, dilo sin leer, ¿ya? Sin leer. Jeremías, Lamentaciones, Daniel y Ezequiel. Ahí está. Ya, ahora te lo voy a quitar. Ahora dilo. Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Ezequiel. Ah, ahí está, muy bien. Algunos se equivocaron, ¿no? Pero no importa, no importa. Ya, una chance más, una chance más. Ahora sí, Jeremías, Lamentaciones, Daniel. Muy bien, ahora sí la mayoría lo hizo mejor. Ya. Muy bien, Jeremías, Lamentaciones, Daniel y Ezequiel para el periodo del exilio. Y pasamos ahora al último periodo. ¿Ves? Ya llegamos al final ya. ¿Cuál sería el último periodo? Muy bien, la etapa de el retorno, ¿no? Si quieres poner restauración, no hay problema, pero siempre y cuando entiendas el contexto, porque yo prefiero no poner restauración porque tiene que ver eso en teología bíblica más con un aspecto futuro, ¿no? Se puede confundir, entonces mejor prefiero ponerle retorno. ¿Por qué retorno? Porque en la etapa del exilio habían sido deportados ¿a dónde? A Babilonia, pues. Pasaron 70 años y ahora ¿a dónde vuelven? Vuelven otra vez a Judá, pues, a Jerusalén, ¿no? Muy bien, la etapa de el retorno. Lo que hay que saber es que no retornaron todos a una vez, sino fue un proceso en la que fueron por grupos, fueron yendo, ¿no? Y hubieron 3 grandes, digamos, migraciones, ¿no? La primera con Zorobabel, luego con Esdras y luego con Nehemías, varios grupos, ¿no? Así que ahí ya sabes que Esdras, Nehemías son contemporáneos también con Ageo y bueno, unos libros que te voy a dar acá también, ¿ya? Muy bien, así que vamos a ver los libros en la etapa de el retorno. Primero, ya te dije, Esdras, pues. Voy a... acá está. Esdras. Ay, perdón. Ajá. Pues más grandecito porque aquí sí va a alcanzar, ¿no? Esdras, luego, Nehemías también ya te dije, ¿no? Ahora, si te das cuenta, ven tu Biblia, ven en el orden de ahí del índice de tu Biblia, no lo vas a ver en ese orden, ¿no? Vas a verlos algunos antes, antes incluso que los poéticos, todo, porque nuevamente los libros de nuestra Biblia no están en orden cronológico, pero con este cuadrito ya vas a entender
Muy bien, ¿no? Esdras, Nehemías, luego tenemos a Esther. Ah, mira dónde se ubica otra vez. Esther, si tú sigues el orden perdón, el orden que hay en tu Biblia, Esther, ¿en dónde se ubicaría? No aquí en la etapa de retorno, sino mucho antes de incluso del exilio, ¿no? Por los salmos, imagínate. Y si tú lees Esther sin todo este trasfondo, sin este conocimiento, pues te vas a marear, ¿no? Hay cosas que no vas a entender. ¿Cómo es esto? No entiendo, ¿no? Pero ahora sí, entendiendo bien que Esther pertenece a la etapa del retorno, ¿no? Después del exilio babilónico, y ahora han surgido ¿qué? El imperio medo-persa. Ah, ya, ahora ya entiendo mejor, ¿no? Ahora ya entiendo mejor a qué se está refiriendo, ¿ya? Así que así voy a entender mejor el contenido también de Esther, ¿ya? Que muchos me dijeron, oh, sí, me mareo mucho, no entiendo, ahí todo se desordena con Esther, ¿no? Pero aquí ya tienes pues el orden correcto, ¿no? Muy bien, luego tenemos a Ageo, profeta menor, pero que no tiene nada que ver con los profetas que hemos visto anteriormente, ¿no? Mira, aquí en la etapa del reino, luego otros profetas en la etapa de exilio. Sus mensajes van a cambiar, por supuesto, porque están en otras circunstancias, en otras situaciones, con otras actitudes también, ¿no? Entonces Ageo tiene que ver con el retorno y más que nada con la reconstrucción del templo. Lo mismo va a suceder con Esdras, que enfatiza la reconstrucción del templo, ¿no? Pero Esdras también añade algo, el avivamiento por la palabra, ¿no? En cambio, Ageo se va a referir más que nada al templo, ¿ya? Cositas como eso vamos a verlo ya más adelante, poco a poco, ¿ya? En cambio, Nehemías tiene que ver más con la reconstrucción de los muros, ¿no? Por eso reconstruyen los muros, ¿por qué? Porque está en la etapa de retorno, pues la ciudad había sido arrasada por los babilónicos antes, ¿no? Y habían dejado todo en ruinas, cenizas, escombros. Así que este pueblo que va retornando también va reconstruyendo. Reconstruyen básicamente tres cosas, ¿no? O cuatro. Reconstruyen primero las casas, reconstruyen también el templo, luego reconstruyen los muros y también tienen que reconstruir, ¿cómo se llama? El ministerio, pues, el ministerio sacerdotal, ¿ya? Muy bien. Ageo, luego Zacarías. ¿Qué es Zacarías, pastor? No, no, así es su nombre, ¿ya? Zacarías. No estamos diciendo que vas a sacar algo, ¿ya? Zacarías. Y Malaquías. Muy bien. Ahora hay que entender algo también importante acá, ¿ya? Siempre hay que, un pequeño detalle nomás para que no te vayas a perder mucho, ¿no? Vamos a verlo acá. Esto lo voy a copiar. Muy bien. Zacarías y Malaquías son muy distantes. Todo esto pertenece a la etapa del retorno, pero mientras que Esdras, Nehemías, Esther, Ageo están muy cercanos a la fecha ya del retorno mismo, Zacarías y Malaquías son más distantes, ¿no? Porque van a ejercer sus ministerios y van a escribir 100 años después, ¿ya? 100 años después, o sea, ya cuando el pueblo ya ha sido reconstruido, ya hay templo otra vez, ¿no? Ya el muro, ya se restauró los sacrificios, los sacerdotes, todo eso, y el pueblo, aunque usted no se lo crea, vuelve a fallarle a Dios, ¿no? Vuelve a ser pecaminoso, y por eso que Malaquías termina su libro con es más, comienza y termina con maldición. ¿Por qué maldición? Porque el antiguo pacto sobre el cual estaban los judíos era un pacto con maldición, ¿ya? No así, en este caso, el pacto en el cual se ciñe la iglesia sería el nuevo pacto, que la iglesia ya no estaría bajo maldición, ¿ya? Así que cuidado con aplicar ahí la maldición de Israel a la iglesia. Sería un desorden total, ¿no? Así que Zacarías y Malaquías se escriben 100 años más o menos después de que se han retornado a Jerusalén, a Judea. Muy bien. Ahí tienes, amado hermano, el orden de los libros de la Biblia según los periodos de la historia, ¿no? Su cronología, y así vamos ya a enterarnos muy bien de ese trasfondo. Vamos a hacer luego una introducción a los profetas menores, ¿no? Vamos a repasar esto después, pero de ahí vamos a ir ya libro por libro, los 12 libros de los profetas menores, a entender bien ya su contenido, sus mensajes. Pero esta base nos va a guiar, así que es muy importante repasarla, ¿no? Muy bien, así que en resumen tenemos ahí los periodos: origen, con el libro de Génesis; salida, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; conquista, tercer periodo, libro de Josué; cuarto periodo, jueces, ¿ya? Cuarto periodo, jueces;
libros, Jueces, Ruth y Primero de Samuel. Muy bien. Luego tenemos el periodo de los reyes, y tenemos ahí primero y segundo de Reyes, segundo de Samuel, Amós, Oseas, Jonás, Nahum, Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Agdías y primero y segundo de Crónicas. Muy bien. Ahora, sexto periodo, el periodo del exilio, tenemos a Jeremías, Lamentaciones, Daniel y Ezequiel. Luego, la etapa del retorno, periodo del retorno, tenemos a Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Fácil, ¿no? Fácil. Muy bien. Bueno, esta etapa del retorno, para considerar también, la etapa del exilio son 70 y la etapa del retorno más o menos hasta Cristo, y ya ahí se abre los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Van a ser por lo menos 483 años. Ujú. Claro, hay una parte ahí que no vas a encontrar en la Biblia. La Biblia la vas a encontrar hasta Malaquías, o sea, hasta 100 años después. Quiere decir que los 383 años después no lo encuentras en la Biblia. ¿Por qué? Porque pertenecen al periodo intertestamentario, ¿no? Donde ya Dios no levanta más profetas, por lo tanto no hay escrituras inspiradas. ¿Te das cuenta? Pero sí hay otros libros, ¿no? Que no son inspirados, pero sí hay otros libros como por ejemplo Macabeos primero y segundo de Macabeos que nos hablan de ese periodo intertestamentario. No están en nuestras Biblias porque no son inspirados, pero sí tienen un valor histórico. Muy bien, espero que eso lo haya entendido. Muy bien, entonces, amados hermanos, hasta aquí el repaso general del Antiguo Testamento, su historia, su trasfondo. Eso va a ser la base de nuestro estudio de los profetas menores. ¿Qué te ha parecido? Espero que hayas aprendido mucho el día de hoy y Dios edifique tu vida, ¿sí? Josué Daniel Castañeda, amado pastor, Dios le bendiga. Gracias. Eric Moyo también, bendiciones. Josué Taipe, bendiciones. Dice todo nuevo para mí. Qué bueno que estén aprendiendo algunos también así, cosas nuevas para ellos, qué bueno, ¿no? Dora Patiño, bendiciones, pastor, excelente horario para aprender de los profetas menores. Saludos desde Colombia. Amén. Colombia y Perú, un solo horario, ¿no? Joaquín Balcázar, saludos Pastor Jonatán, me gusta su sistema y para mí que soy visual me ayuda mucho a aprender. Gracias, que Dios lo siga bendiciendo, qué bueno, ¿no? Qué bueno, sí, vamos a tratar de ir haciéndolo así, ¿ya? Por esquemas, de repente, poco a poco, pausadamente, para que pueda notar. Esa es la idea no es que dé algo rápido, ¿no? La idea es que lo entiendan bien, lo aprendan, se retenga y luego ustedes lo puedan también enseñar bien, ¿no? Adrián Ángeles, bendiciones pastor, muchas gracias, Dios le pague, amén. Alejandra Rivas, pastor, este material puede ser compartido. No sé a qué se refiere con este material. ¿Se refiere a lo que estoy haciendo en los esquemas? No sé a qué se refiere, pero el video, por supuesto, hay una opción ahí de compartir, ¿no? Le da a compartir a sus grupos, a sus redes sociales, etcétera, ¿no? Pero si se refiere al material que usted ve, lo estoy haciendo ahí mismo, en vivo, en directo, entonces no lo tenemos, ¿no? Sino que está brotando aquí, es como prácticamente una pizarra virtual, ¿no? Y sí, quizás al final lo vaya a convertir a PDF para que de repente les pueda donar, ¿no? Les pueda dar como obsequio a todos aquellos que de repente lo soliciten, ¿ya? Denis Ariza, sí que bueno, dice amén, que bien. Elena Espinosa, recién ingreso, bueno, más vale tarde que nunca. Sí, bueno, a veces los horarios son así, ¿no? Así que hay que volver a ver de principio también, ¿no? Para entender mucho mejor. Maki Flores, bendiciones pastores, saludos desde Osaka, México. Soy de lento aprendizaje, pero me encantan sus enseñanzas, espero retener sus... Qué bueno. Nosotros justamente pensamos como les dije al principio, pensamos siempre en el más principiante, ¿no? Pensamos siempre en aquellos que de repente recién están entendiendo, empezando. En ellos nos enfocamos, por eso que somos bastante pausaditos, repetitivos, usamos algún visual, ¿no? Entonces, sí, hermanos, sigan las transmisiones. Si no están en vivo, vayan siempre a la sesión de videos, a las publicaciones, revisen, repasen. Hay una serie en la sesión de videos que se llama así, Los Profetas Menores, así que ahí va a estar en lista, en forma ordenada, todos los estudios de los profetas menores que vamos a compartir, ¿ya? Dayan, disculpe si ya lo mencionaron, pero podrían... ahí está, no son diapositivas, ¿no? Eso es lo que está explicando, no son diapositivas. Estoy usando el programa de Corel, pues eso que date cuenta que es diferente, no...
no es diapositiva, sino que es el programa de Corel. Corel Draw 2020 estoy usando esa versión para aquellos que de repente están interesados también en hacer esto en sus estudios virtuales y así. Bueno, para mí es excelente, me ayuda a enseñar, a explicar y también ayuda a entender y a retener mucho mejor. Como les dije, al final lo puedo convertir en diapositiva o en PDF y compartirlo, pero por lo pronto lo estoy elaborando a medida que avanza la clase, ¿no? Y lo estoy elaborando así en vivo y en directo, ¿ya? Muy bien. A ver, Juana Peña, Eneida Chavarría, muy bueno, Pastor, bendiciones también, Eneida de Nicaragua, qué bendición, saludos hermana, Eduardo Martín, excelente, bien claro, Pastor, ¿qué día seguirá este estudio? Estamos nosotros haciendo el esfuerzo de transmitirlo de lunes a viernes en un horario así, más o menos a la mitad del día, ¿no? Eh, pero siempre les he dicho que a veces nos va a ser imposible salir, entonces la idea es que usted se suscriba a la página y ya sabe que por la mitad del día, de cada día, por lo menos de lunes a viernes, puede salir, ¿no? Vamos a hacer el gran esfuerzo de salir a diario, pero por ejemplo estos días nos fue imposible, ¿no? Pero sí, Dios mediante salgamos por lo menos de martes a viernes, porque los lunes, como le dije, a veces se nos complica el horario, pero si tenemos libre el lunes, el lunes también lo transmitimos, ¿no? Entonces, separe su tiempo así, más o menos, un promedio de la mitad del día, de lunes a viernes, pero en todo caso, como le dije, ¿no? Si no puede, no coincide el horario por X motivos, va a quedar grabado, siempre va a quedar grabado, ¿no? Muy bien. Carlos Girón, bendiciones, amado pastor, desde Honduras también. Santiago Alegría, que está aprendiendo también, gracias hermano. Simón Macías, hermanito, bendiciones. Alejandra Rivas, gracias pastor, ojalá lo pudiera comer. Sí, sí, vamos a hacer ese esfuerzo de compartirlo a PDF, ¿ya? Muy bien, saludos a Clarisa Sol, también pastor, muy agradecida con Dios y usted por las tremendas enseñanzas que nos brinda, sin esperar nada, solo por amor al Señor. Dios les sobreabunde en bendiciones y sabiduría. Gracias hermana también. Edwin Mamani, pastor, el Señor lo bendiga desde Bolivia. Amén, qué bendición. ¿Algún libro que recomiende para profundizar sobre los profetas menores? Uy, sí, hay muchos libros. Ahora, en el primer video recomendé algunos libros, ¿eh? Así que sería bueno ir porque solamente es un video anterior de introducción a los profetas menores. Ahí recomendé algunos libros y vamos a seguir haciéndolo a medida que vamos avanzando, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo me inscribo, pastor? No tiene que inscribirse, solamente suscribirse aquí a la página, nada más, ¿no? Y le va a llegar siempre la notificación cuando transmitamos en vivo, ¿no? Pero más o menos en el horario, ya les dije, la mitad de cada día salimos con profetas menores. En horario de la noche, otros horarios son otros estudios que usted mismo lo va a estar viendo ya ahí en la página, ¿no? Muy bien, Joaquín, también felicidades por el manejo de la computadora, programa de Core, es el Espíritu Santo quien le da esta sabiduría, gracias a Dios. Amén. Sí, hermanos, oremos mutuamente, unos por otros, sigamos aprendiendo y compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Hermanos, bendiciones, ha sido un gusto este tiempo de tener comunión aquí en el estudio bíblico con cada uno de ustedes, así que Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, entonces la próxima semana para continuar más al detalle con el estudio de los profetas menores, ¿sí? Muy bien. Nos vemos entonces, saludos.